Quisiera en esta mañana hablarle acerca de algo que el apóstol ha venido compartiéndonos a nosotros en estos días. Él ha estado hablando acerca del libro del Apocalipsis, ¿verdad? Y dentro de las cosas que él nos habló, esto no es. Amén. El teléfono se volvió como loco. Pero bueno, como dijo alguien por ahí, estamos en vivo, ¿verdad? Y decía yo que quisiera compartirles un poco acerca de lo que el Señor nos ha venido hablando durante estos días, ¿verdad? A través de nuestro amado apóstol. Y yo creo que la semana pasada, cuando Él estuvo hablando acerca de los sellos, Él estuvo hablando sobre algo que es muy importante, estuvo hablando acerca de la identidad. Y yo quisiera hablarle a ustedes en esta mañana acerca de la identidad. ¿Okay? ¿Por qué me gustaría hablarle a ustedes sobre la identidad? Porque en este mundo nosotros vemos que hay una crisis de identidad terrible, ¿verdad? Nosotros vemos como en todas partes del mundo se levantan marchas y manifestaciones para promover grupos que van contra el diseño divino. Amén. Tal vez nosotros podemos en este momento, en este país, levantar nuestra voz, porque no hay nada que nos pueda sancionar, ¿verdad? No los estamos cuestionando, no los estamos juzgando, pero hay algo bien interesante, que Dios nos diseñó de una manera específica. Amén. Dice la Biblia que Él nos hizo varón e hizo hembra también. No fue que los hizo para que no supieran qué era. Y nosotros nos causa, a mí en particular, me causa muchísima tristeza. Yo creo que tal vez porque ayer estuve en un lugar, ¿verdad?, acompañando a nuestra hija, que ayer estaba cerrando un ciclo en parte de su enseñanza, desde su formación académica, y había una cantidad de personas que uno las miraba y no sabía qué eran. Sí, puede causar risa, pero a mí me daba tristeza. O sea, a mí me da tristeza ver que nosotros vemos a la gente y ellos están desorientados por completo. Y a veces pensamos que es algo muy trivial. Es algo muy trivial. Y yo sé que tal vez me estoy metiendo en algo que llaman terreno apache. Y creo que eso no es tal vez todo lo que yo tenía escrito, pero yo recibo de parte del Señor hablar acerca de esto de una manera muy radical. Amén. Y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Amén. Pero yo sé que a través de estos micrófonos y de estas cámaras, nosotros no solamente recibimos aquí, sino que en muchas partes de este país y en otras partes del mundo también reciben esta palabra. Y por eso es que yo quiero compartir acerca de la identidad. Amén. Nosotros sabemos que aunque hay una gran crisis de identidad, que muchas personas, niños, jóvenes y aún personas mayores que han tenido una vida normal, viviendo con una familia, han tenido hijos, tienen nietos, resulta que al final de sus días deciden o pretenden o creen que ellos pueden cambiar de ser lo que eran para lo que Dios no le diseñó. Pero nosotros tenemos que estar claros en algo. La Biblia dice que Él nos hizo conforme a su imagen y su semejanza. Amén. Y uno normalmente lee por allí en las redes sociales. En estos días leí algo que me pareció tan absurdo y tan extraño, de un hombre por allá, no recuerdo en qué parte del mundo, que pagó una cantidad enorme de dinero para él parecerse a un perro collie. Y cuando uno ve la fotografía de ese hombre vestido, parece igualito, parece un perro. Ahora, ¿por qué? Porque son personas que no han conocido a aquel que nos creó. Amén. ¿Cuántos han conocido a aquel que nos creó? Amén. Y yo quiero hablarles para que nosotros podamos tener plena convicción y certeza. Y otra cosa que me llamó muchísimo la atención de la semana pasada, de la predicación del apóstol de la semana pasada, es que el primer sello, o de lo primero que él habló,
es que se nos dio espíritu de revelación. Amén. Porque solamente cuando tenemos espíritu de revelación podemos entender quién somos. Si no tenemos el espíritu de revelación, no podemos entender quién somos, ni podemos entender para qué fuimos diseñados, ni podemos entender para qué Dios nos tiene en este lugar y en esta tierra. Nosotros vemos que mucha gente se ha ido de este país, mucha gente ha migrado, pero Dios lo tiene a usted y a mí en este lugar por un propósito específico. Amén. Porque Él nos creó con un propósito. ¿Ok? Yo quisiera que nosotros pudiéramos leer lo que dice allí en Juan 1, capítulo 1, versículos 12 y 13. Porque fíjense, la Biblia enseña que nosotros somos sal de la tierra, que somos la luz del mundo, que somos pámpanos, pero lo más importante de todo esto es que nosotros somos hijos. Amén. Ahora, ¿quiénes son los hijos? Aquellos que creen. Porque la Biblia dice, allí lo tenemos, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio ¿qué? La potestad. La potestad. ¿Qué es la potestad? Es un derecho legal que Dios le entrega a usted para que usted pueda decir que usted es hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. ¿Y cuántos hijos de Dios pueden estar escuchándonos a través de este micrófono y a través de estas cámaras? Muchos. Pero hay otros que aún no les ha resplandecido esta verdad. Y para ellos es que nosotros hemos venido también a hablarle. No solamente para la iglesia, porque la revelación para la iglesia es maravillosa. Porque nos equipa, nos llena nuestro depósito para que podamos ir y manifestar la gloria del Dios viviente. Amén. Pero aquellos que nos escuchan que aún no han recibido al Hijo de Dios, a Cristo, ellos necesitan saber que si le reciben, que si abren su entendimiento para recibir a Cristo, también pueden ser hijos de Dios. Amén. Ahora fíjense bien, la Biblia también dice que por causa de su amor, bueno, fíjense, para seguir leyendo, en el versículo 13 dice, leo completo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, usted y yo hemos sido engendrados por la voluntad de Dios. Yo creo que es motivo para alegrarnos, porque no es porque nosotros quisimos, ni es porque un hombre decidió llamarnos, sino porque Dios decidió mostrarnos su rostro. Amén. Y eso no debe ser un motivo de alegría para usted y para mí, porque eso nos establece en algo principal y fundamental, es que usted y yo somos hijos de Dios. No es que tenemos derecho a decidir qué somos o qué no somos. No, somos hijos de Dios. Algo que también me llama mucho la atención es que en otros lugares, aquí no ocurre, normalmente en este país no ocurre, pero en otros lugares me llama mucho la atención noticias que veo, que niños de menos de 10 años ya empiezan a tomar la decisión que van a hacer. Entonces, en un sistema tan corrupto, en un mundo tan corrompido, donde el mundo tiene una información tan transversada y una moral corrupta, porque fíjense lo siguiente, les decimos a ellos que es malo fumar, el mundo le dice que es malo fumar, es malo consumir licor, no se les vende bebidas alcohólicas, no se les vende cigarrillos, pero tienen el derecho a escoger qué pueden ser. ¿Se dan cuenta lo corrompido que es el mundo? Por eso es que el Señor dice, no se conformen a este mundo. No se conformen a este mundo, sino que sean transformados por medio de la renovación del entendimiento. Y es un bombardeo tan terrible de información acerca de esto, de que las personas tienen derecho a escoger qué hacer con su vida, a escoger qué ser, que cada cosa que abrimos
bien sea una página de internet, bien sea un canal de televisión que veamos, siempre están bombardeando a todo el mundo. Tanto así que a nosotros ya se nos hace como, o a algunos se les hace normal ver aquello. Pero hay algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener bien claro. Eso no es normal, eso no es lo correcto, y el diseño de Dios es varón y es hembra. Amén. Y todo lo que sea contrario al diseño de Dios es abominación delante de Él. Y aquello que es abominación delante de Dios es algo que produce repulsión para Dios. Porque Dios le ama, pero no le ama, pero aborrece el pecado de ellos. Amén. Y es responsabilidad nuestra como hijos de Dios de llevar la palabra del Señor, de predicar el evangelio, porque si bien el mundo predica esas cosas, si bien el mundo predica la igualdad de género, si bien el mundo predica esas cosas que dice que cualquier cosa que usted quiera hacer puede ser, nosotros tenemos que predicar aquel que es el Rey y Señor, aquel que es nuestro Dios, aquel que es nuestro Redentor, nuestro Salvador, y el que nos dio una paternidad y nos da una identidad. Amén. Y yo aplaudo la iniciativa del Ministerio de Evangelismo y del pastor Miguel Ángel Chacón, de ir, y la pasión que él le pone, porque él le pone pasión a esto, de ir y predicar a todos. Amén. Porque él lo hace con denuedo. ¿Qué es denuedo? Con valentía. A él no le importa donde sea, él va y predica la palabra del Señor. Yo pregunto algo, ¿cuándo fue la última vez que usted fue a hablarle a alguien de Cristo? No lo responda, pero es una pregunta para que usted se haga. Para que nosotros podamos venir el domingo y tener que esperar afuera a que termine un servicio y comenzar otro. Amén. Porque si nosotros hiciéramos nuestro trabajo, incluyéndome, de predicar el evangelio, aquí no cabríamos. No habría un lugar en esta ciudad donde nosotros entráramos en una sola reunión. Pero bueno, eso es otra cosa. De eso no venía a hablarles. Le venía a hablar era de identidad. Amén. Dígale a su vecino identidad. La identidad que Dios nos da es por causa única y exclusivamente de su amor. Primera de Juan capítulo 1 versículos 12 y 13. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 y 2. Es lo que le quería leer. Primera de Juan capítulo 3 versículos 1 y 2 dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, diga Él, Cristo, se manifieste, seremos semejantes ¿a quién? A Él, a Cristo, porque le veremos tal como Él es. Amén. Y fíjense qué hermoso, dice: mira cuánto amor nos ha dado el Padre, para que ahora seamos hijos de Dios. Porque es solo por su voluntad, es solo por su amor que ahora somos hijos. Y yo entiendo esto de la paternidad de una forma tal vez un poco diferente a muchos. ¿Por qué? Les cuento, algunos de ustedes o muchos de ustedes saben que yo me levanté en un hogar sin mi papá, con mucho afecto, con mucho amor de mi mamá, de mi abuela, de mis tíos, de unos hermanos de crianza que tenía, pero no tenía un papá, no tenía un padre porque no le conocía. No conocía a mi papá, lo conocí a los 16 años. Conocí a mi papá a los 16 años. Pero en el momento en que yo le conocí, él no vino y se me presentó: mira, yo soy tu papá, vengo para que me conozcas. No, él se acercó a mí como un amigo.
y comenzamos a tener una relación de amistad muy cercana. Comenzamos a tener una relación de amistad muy, muy íntima, donde él comenzó a contarme su vida, de cómo llegó a estas tierras, de cómo conoció a mi mamá. Y después entendí no. Después fue que manifestó que él era mi papá. Sin embargo, ya yo lo sabía. ¿Por qué? Por la forma en que nosotros hablábamos. Yo pude entender que él era mi padre. Por eso le digo que la paternidad es algo que yo puedo entender diferente a lo que la mayoría de ustedes puede entender. Y para mí fue tan difícil llamarle papá, porque no le había conocido como papá, le había conocido como un amigo. Pero cuando uno entiende que Dios es nuestro Padre, que como es nuestro Padre también es nuestro amigo, entonces podemos hablar con Él con toda honestidad, con toda franqueza, trayéndole nuestras debilidades y diciéndole: papá, aquí estoy. Tú sabes mis debilidades, tú sabes cuáles son mis temores, cuáles son mis flaquezas, pero aquí estoy para que tú me transformes. Amén. Aquí estoy para que tú me des tu identidad. Aquí estoy para que tú me des de tu ADN, para que pueda ser manifestada en mí tu vida y yo pueda ser un reflejo de tu amor. Amén. Aleluya. Denle fuerte el aplauso al Señor. Entonces fíjense lo siguiente. Cuando nosotros cuando entendemos realmente que Dios es nuestro Padre, que Él es nuestro papá, porque no es que es nuestro Padre así, nuestro papá lejano, el que vemos de vez en cuando, con el que no convivimos, sino que es nuestro papá que está cercano, que conoce toda nuestra vida, que podemos venir cercano a Él y decirle: papá, en esta situación no puedo más. Papá, en esta situación me siento débil. Viene Él, te abraza y te dice: no temas, yo estoy contigo. Viene Él y te dice: no tengas temor, porque en Cristo todo lo puedes. Si tienes miedo, no temas, porque mi amor echa de ti fuera todo temor. Cuando nosotros entendemos esa identidad que tenemos como hijos y comenzamos a disfrutar de ella, sabemos que Él no simplemente nos acogió como un papá para arrullarnos, porque a quien no le gusta que lo arrullen, como dirían por ahí, que lo arrumaquen, que lo consientan y le den cariño. A todos nos gusta, ¿verdad? Yo creo que hasta a los más viejitos les gusta que le den cariño y los arrumaquen, ¿o no? ¿O estoy equivocado? Mi mamá tiene 85 años y es una mujer que parece ser una mujer seria, así muy dura, muy fuerte, tal vez por lo que le tocó vivir. Le tocó ver de sus padres, le tocó criar a su hijo sola, y ella era una mujer así muy fuerte, muy dura, y uno la busca para hacerle cariño, para abrazarla, para consentirla, y ella hace resistencia. Pero yo me doy cuenta que cuando logro abrazarla y le doy cariño y le doy manifestaciones de afecto, ella sonríe y se derrite. Y así somos nosotros. Cuando el Padre viene y nos consiente y nos arrulla y nos hace arrumacos, ¿sí o no? Bueno. Ahora bien, cuando nosotros sabemos que Él no solamente está para consentirnos y darnos esos tipos de manifestarnos su amor, sino que además vino para darnos una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza que nos hace aborrecer el pecado, que nos hace entristecernos cuando vemos a alguien en una condición de pecado, y que además de eso, cuando nosotros nos equivocamos, de una vez nuestro corazón se siente compungido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros nos redarguye. Amén. Porque dice la Biblia
que ahora nosotros somos una nueva criatura. Nosotros somos una nueva creación de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Las cosas viejas, ¿cuáles cosas viejas? Aquellas que nos ataban, nuestra vieja naturaleza, el viejo hombre, aquel que vivía en frustración, aquel que vivía en derrota, aquel que vivía en quebranto, aquel que vivía en necesidad, aquel que vivía enfermo. Todas esas cosas viejas pasaron. Diga usted, todo eso pasó. Y cuando alguna de esas cosas quiere volver a manifestarse, tenemos que tener la certeza, la seguridad de que soy una nueva criatura. Y levantar mis manos al cielo y decir: Señor, no me pertenece, porque a mí me pertenece es tu identidad, a mí me pertenece tu naturaleza, a mí me pertenece la sanidad, me pertenece la libertad, me pertenece la salud. Amén. Me pertenece la prosperidad. Mía no es la escasez, porque el Señor pagó por mi escasez y por mi falta de recursos, porque Él nos da los recursos como hijos. Amén. O alguno de ustedes, viendo la necesidad de un hijo, no la suple. Usted hace lo que sea para suplir la necesidad de su hijo, ¿sí o no? Ahora cuánto más Dios, que es nuestro Padre eterno. Amén. Denle un fuerte aplauso a ese Dios maravilloso que es nuestro Padre, que es nuestro Padre. Dice la Biblia que todas esas cosas pasaron y que ahora son todas las cosas hechas nuevas. Es decir, usted y yo somos nueva creación. Si usted antes vivía en una vida de derrota, tiene que vivir ahora en una vida de victoria. Porque la Biblia dice que el Señor le hizo a usted más que vencedor. ¿Por qué? Porque Él venció en la cruz del Calvario. Porque cuando Él dijo, consumado es, todo aquello que me ataba fue roto. Todas las cadenas que nos ataban fueron rotas. Porque cuando Él venció, cuando Él murió y fue al infierno, Él se trajo de allá las llaves. ¿Para qué? Para que la cautividad no prevaleciera sobre nosotros. Y dice que Él mismo llevó cautiva la cautividad y que a cambio, ¿qué hizo? Nos dio dones. Amén. ¿Qué son los dones? Los dones son los regalos que el Señor nos da. ¿Para qué? Para la edificación nuestra y del cuerpo de Cristo. Amén. Por cierto, quiero aprovechar la oportunidad para hacer, en un paréntesis, para hacerle una extensión de invitación nuevamente. Yo sé que el pastor Gerardo lo hizo. Pero los días domingos en la mañana, a las 9 de la mañana, en los talleres, hemos estado viendo algunas cosas que son extremadamente importantes. Hemos estado viendo acerca de conocer nuestra nueva vida en Cristo. Y hemos estado viendo acerca de disfrutar la nueva vida en Cristo. Porque yo puede ser que yo conozca mi nueva vida en Cristo, pero no sepa cómo disfrutarla, porque tal vez me siento atado. Aparte de eso, el Señor nos está enseñando también cómo equiparnos para la obra del ministerio. Amén. Y hemos estado viendo y estudiando acerca de los dones espirituales, que son el equipamiento que Dios le da a los hijos para que vayan a hacer la obra del ministerio. Tal vez usted puede decir, pero yo quisiera ir a predicar, pero no sé cómo. Yo quisiera hablarle a mi vecino, pero no sé cómo entrarle a mi vecino para hablarle. Bueno, venga y sea capacitado. Todos los días domingos a las 9 de la mañana, usted puede estar en alguno de estos talleres para que usted pueda ser capacitado, pueda ser formado y pueda ser enviado. Amén. Amén. Cerramos allí el paréntesis. Disculpen ustedes. Ahora bien, los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Les decía que cuando un hijo de Dios se equivoca, comete un error o comete algún pecado,
no porque en su naturaleza esté pecar, porque la Biblia dice que el que es de Dios no peca, porque la simiente de Dios está en él. ¿En cuántos está la simiente de Dios? Cristo Jesús. Les tengo una noticia, usted y yo no podemos pecar, pero no porque sea de nuestra voluntad no pecar, sino porque el que mora en usted, que es Cristo, Él no peca y Él no conoció pecado. Amén. Entonces, cuando lo hacemos o cuando alguien peca, es porque de su propia concupiscencia es tentado, porque aquello con lo que todavía coquetea de su vieja vida, lo atrae para pecar. Usted dirá, este pastor está hoy como áspero. Normalmente no es así, pero, o sea, no es mío este mensaje. Yo anoté otras cosas, pero el Señor me está diciendo qué decir y no puedo hacer otra cosa. Y si yo me callo lo que tengo que decir y lo que Dios me dijo que dijera, entonces yo me meto en problemas con Dios, que fue el que me puso aquí a ministrarle a ustedes la palabra. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor por eso. Amados, dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ahora son ¿de quién? De Dios. Por eso es que esta boquita ahora no es mía, y yo no digo lo que quiero ni lo que yo pretendo decir, sino lo que Él dice. Y usted también tiene que hacer lo mismo. Si Dios le dice que diga algo, dígalo. Y si Dios le dice cállate, no digas nada, cállate. Amén. Porque nosotros ahora somos templo y morada del Espíritu Santo, porque Él nos lo dio, porque Él nos lo entregó a nosotros, porque antes de venir Jesús a esta tierra, de venir el Hijo a esta tierra, sobre nadie había sido depositado el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo venía, traía un mensaje sobre alguien y se iba, pero ahora mora en mí y mora en usted. Amén. Mora en usted. ¿Para qué? Para que usted pueda soportar las tentaciones, para que usted pueda vivir una vida recta delante de Dios, para que la simiente de Dios que está en usted pueda llevar fruto en su vida. Amén. Gloria a Dios. Permita al Señor que podamos llevar fruto siempre. Amén. Que podamos llevar cada vez más fruto. Porque dice la Biblia que cuando llevamos frutos, se nos dará más. Amén. Los hijos de Dios, les decía antes, somos guiados por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice: porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Es decir, a usted lo guía el Espíritu Santo. En lo más simple y cotidiano de su vida, a usted lo guía el Espíritu Santo. Porque usted puede ir muy tranquilo, muy despreocupado en su moto, o en su carro, o caminando, y usted recibe una voz interna que le diga: no vaya por ahí. Por ahí no debe ir. Porque si usted va a ir por ahí, se va a conseguir la piedra que lo va a hacer tropezar. Porque si usted va por ahí, se puede conseguir aquello que le va a apartar del destino al que usted iba, al que usted había dispuesto. Pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo, podemos caminar rectamente en la dirección y en el propósito eterno para el cual el Señor nos hizo y nos trajo a esta tierra. Amén. Gloria a Dios.
Esa es otra de las cosas en las que quisiera hablarles, pero creo que se me está terminando el tiempo. Acerca del propósito. Lo que pasa es que el tiempo aquí pasa muy rápido. Ahora entiendo al apóstol que se le va mucho el tiempo y dice, pero yo creo que ustedes me dan unos minutos más. Y nosotros le damos los minutos al apóstol, ¿verdad? Yo les voy a pedir a ustedes que me regalen 5 minutos más. No les voy a pedir tanto como el apóstol, pero les voy a pedir 5 minuticos. Los hijos de Dios fuimos creados con un propósito. Si bien usted y yo no somos obra de la casualidad, ni del destino, ni somos obra de que un accidente, nada de eso. Usted y yo fuimos creados por Dios para un propósito eterno. Un propósito que no cambia. Que usted dé las vueltas que dé en la vida, usted siempre va a ir hasta ese destino. Porque el Señor lo determinó para usted. Porque dice la Biblia, en Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30. Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios aquí? A usted y a mí, a los que amamos a Dios, todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las buenas, las ricas, las que nos dan gusto. No, todas las cosas, dígale a usted a su vecino, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, al propósito de Dios, son llamados. O sea, todas esas cosas nos ayudan a bien, los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Quiere decir que usted y yo tenemos un propósito. No fuimos hechos por casualidad. Perdonen la expresión, no fue porque el método no funcionó, no fue porque se descuidaron, no fue porque estaban en un tratamiento médico y no. Porque Dios lo quiso así. Porque entre millones que salieron a correr, usted es un vencedor desde el primer momento, desde el momento que usted fue concebido. Amén. Desde el momento que usted fue concebido, usted es un vencedor, porque usted entre millones que salieron en la carrera, usted coronó la meta. Porque Dios lo estableció que fuera usted así. Dice, los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ¿cuándo? Antes de que usted naciera, les tengo una noticia. Antes de la creación del mundo. O sea, desde muy atrás. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Usted no está aquí por casualidad para escuchar esto. El que está escuchando a través de las redes no está allí escuchando esto por casualidad. Porque Dios quiere decirle que Dios tiene un propósito con usted, que lo va a llevar a cabo, que no va a cambiar y que dé usted las vueltas que tenga que dar. Dios lo va a llevar a su propósito eterno. Amén. Dios sabe, y los que me conocieron hace muchos años atrás, que yo di muchas vueltas tratando de apartarme. Bueno, tratando no. Me aparté por un momento del propósito de Dios. Y yo le doy gracias a Dios y siempre que puedo honro la vida de la mujer que Dios me dio como esposa. Porque ella se mantuvo allí firme, orando y clamando al Señor por mí. Para que el propósito de Dios, para que su propósito se cumpla en mí. Porque para ella pudo haber sido muy fácil haber dicho, pues este pecador lo dejo a un lado y que se vaya para el infierno y que haga lo que tenga que hacer allá. Pero no, ella, porque el amor de Dios en su corazón, la puso a orar y a interceder por mí. Y ella se mantuvo allí firme, confiando en lo que Dios había establecido sobre nosotros. Amén. Gloria a Dios.
Fuerte el aplauso al Señor. Porque a usted y a mí el Señor nos conoció y nos predestinó. ¿Para qué? Para que seamos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Porque cuando Él creó al hombre y a la mujer, cuando los creó allá en el huerto, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y el hombre, ¿qué hizo? Se apartó de la imagen, se apartó del propósito y dejó a un lado lo que Dios había establecido. Pero ¿qué ocurrió? Dios ya sabía que el hombre iba a hacer esto y tenía preparado a Jesucristo, su Hijo, para que Él viniera a recuperar la imagen que el hombre había perdido, para que Él trajera de nuevo la imagen del hombre, para que seamos hechos a la imagen de Dios. Amén. Aleluya. Dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también glorificó. Y a los que a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Se me pasaron los 5 minutos. Póngase sobre sus pies, por favor. Y lo dejamos tal vez para una próxima oportunidad o para cuando el Señor disponga. Yo quiero, antes de que nos vayamos, quisiera leer un versículo que el Señor me dio para compartirles hoy a último momento. Y si Él me lo dio es porque tiene algo con Él para usted. Está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 al 24. Dice: y el mismo Dios de paz. ¿Cuál Dios de paz? Mi papá, diga, mi Padre. Os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y fíjense lo que dice el 24: fiel es el que los llamó, el cual también lo hará. Amén. O sea, el que lo llamó a usted y el que me llamó a mí, lo hará. ¿Qué va a hacer? Va a hacer que usted pueda guardarse irreprensible, que usted pueda santificarse por completo, su espíritu, su alma y su cuerpo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos escogiste, nos llamaste, nos predestinaste, Señor. Porque todas las cosas, Señor, fueron dispuestas para que nosotros estuviéramos en este lugar, Señor. Y para que estuviésemos escuchando esta palabra y para que fuésemos tus hijos. Y te damos gracias, Señor. Porque sabemos que tu propósito eterno, Señor, jamás pasará y se cumplirá en nuestras vidas. Ese propósito que nos lleva a ser hechos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Ese propósito que nos lleva para que seamos no solamente hijos, sino que seamos aquellos hijos, Señor, de los cuales tú puedas decir: tengo en ellos contentamiento. Te damos muchísimas gracias, Señor. Porque a pesar de nuestros errores, de nuestras luchas, de que a veces nos hemos equivocado, tú estás allí para sostenernos. Porque siempre pones a alguien que esté a nuestro lado para ayudarnos en nuestras batallas, para extendernos una mano y sacarnos adelante. Porque tú lo que has determinado hacer en nosotros, lo harás. Lo que tú has determinado hacer en nosotros, lo harás, Señor. Porque nada, Señor, pasará sin que tú puedas cumplir en nosotros tu voluntad perfecta. Tu palabra dice, Señor,
que pasarán el cielo y la tierra, pero que tu palabra, Señor, permanece para siempre. Y asimismo esa palabra que tú nos das y por la cual tú nos has llamado, permanecerá para siempre, para que en nosotros sea completado tu propósito, Señor. Te damos muchísimas gracias, Señor. Y pedimos en esta hora, Señor, por este mundo que se está perdiendo. Porque hay mucha gente, Señor, allá afuera que aún no te conoce y que ni siquiera sabe qué son. Tienen dudas qué es lo que son. Unos quieren ser cosas que son contrarias a tu diseño. Y pedimos que tu misericordia les alcance, Señor. Pedimos en esta hora, Señor, que tu misericordia les alcance. Padre, porque tu palabra dice, Señor, que si el pecado ha abundado, Señor, tu gracia sobreabundará, Señor. Te damos muchísimas gracias, Señor bueno. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo, Señor. Completa, Señor, cumple en nosotros tu propósito. Y que nosotros podamos tener pleno entendimiento de quién somos y para qué hemos sido creados, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Yo no sé si aquí hay alguien que haya venido por primera vez y que aún no haya recibido a Cristo en su corazón. Pero yo quisiera hacer esta invitación. Y no sé si todavía estamos en vivo, pero yo quiero hacer esta invitación no solamente para los que están aquí en la sala, sino también para que aquellos que nos puedan estar escuchando. Si no ha recibido aún a Cristo, yo quiero invitarle a que usted levante su mano y venga aquí al frente para que estemos orando como iglesia por usted, para que pueda recibir a Cristo, para que pueda tener usted la identidad de hijo de Dios, para que su vida pueda ser transformada, así como fue transformada la mía y la de todos los que estamos aquí, porque no fuimos, como dirían por allí, no fuimos monedita de oro. Teníamos errores, muchos problemas, éramos pecadores, pero Cristo en su misericordia nos trajo. ¿Hay alguien más aparte de estas dos damas? Yo quisiera pedirle, por favor, pedirle a mi esposa que está allí, que se acerque un momento para que me ayude orando por ella junto con Belkis. Yo quiero hacer una oración sencilla. Tal vez si usted está allí en su asiento o me está viendo, yo quiero pedirle que usted repita conmigo esta oración. Padre, en esta hora reconozco que soy un pecador. Reconozco que he fallado, que he buscado todas las formas de acercarme a ti, pero no he conseguido hacerlo. Ahora reconozco que solo tú eres Dios, que a través de Jesucristo tu Hijo yo tengo perdón de pecados, y te pido que la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario pueda limpiarme de mis pecados, pueda hacerme tu hijo. Y te pido que me ayudes, que tu Espíritu Santo venga sobre mí para ayudarme, para que yo pueda caminar en rectitud, en tu propósito, en tus planes. Que seas tú ahora viviendo en mí, porque yo sé que solamente en ti tengo perdón de pecados y vida eterna. Te doy muchísimas gracias por tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor. Amada iglesia, vamos a manifestar a Cristo. Esta ciudad lo necesita, este país lo necesita, su vecino que está ahí al ladito suyo lo necesita.
Dios les siga bendiciendo. Que tengan una semana llena de bendiciones y de éxito. Amén. Bendiciones.